¿Pueden ver la presentación? Sí. Ok, perfecto. Antes de comenzar, ¿tienen alguna duda en específico que quieran atender particularmente con alguno de los dos temas? Ok. El repaso más que nada es para que entiendan conceptos básicos que son importantes que tengan en cuenta al momento de estudiar el tema y que me interesa que vayan reforzando para que al momento de toparse con un electrocardiograma y con este tipo de ejercicios lo puedan ir solventando de manera adecuada. Me dicen si se puede ver la presentación, lo que pasa es que creo que está cargando la lámina todavía. Ajá, voy a pasar directamente. Ajá, este concepto es importante. No es algo que les voy a preguntar de forma directa, pero que sí es muy primordial al momento de entender el electrocardiograma, porque de acuerdo a cómo se encuentre la onda de despolarización, que es lo que se ve en la otra lámina, la parte de cómo la célula miocárdica cambia su polaridad debido a la entrada de iones positivos como el sodio y el calcio al interior del celular y la salida de potasio, que entonces hace que se pierda esa carga relativamente positiva de la superficie extracelular hasta que se vuelve completamente negativa. Y posteriormente, cuando ocurre la repolarización, ya cuando ocurre la salida de potasio principalmente, entonces vemos cómo se vuelve a recuperar esa carga positiva originalmente. De acuerdo a la dirección que tenga el desplazamiento de esos iones, de esas cargas de forma relativa en el espacio, de acuerdo a donde esté posicionado el electrodo, es lo que va a determinar si se dibuja o registra en el electrocardiograma una deflexión positiva o una deflexión negativa. Cuando la onda de despolarización se acerca al electrodo, a donde está sensando el electrodo en esa dirección, entonces se va a registrar una deflexión positiva. Mientras que cuando se aleja del electrodo, entonces se va a registrar una deflexión negativa. Y en el caso de la deflexión bifásica, es cuando ya la onda de despolarización se encuentra perpendicular, que justamente va a tener una forma que dependiendo de la dirección de la onda puede ser positiva negativa o negativa positiva. Pero lo importante es que ambas fases, tanto la fase positiva como la fase negativa, tienen la misma amplitud si está completamente perpendicular. Si no está del todo perpendicular, uno de los componentes, ya sea el positivo o el negativo, está más positivo, o sea, tiene un mayor valor, y la diferencia entre ambos va a ser mayor a cero. Pero justamente cuanto más perpendicular se encuentre la derivación a, la onda a la dirección de desplazamiento de la onda de despolarización, entonces la amplitud de la onda positiva y la onda negativa de esa deflexión bifásica va a ser similar al punto de que la diferencia sea igual a cero. Y ese es un criterio que tengan muy importante en cuenta. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? Ok. Pasamos a otro concepto bien importante, no tanto por cómo se representa el vector, que esto me interesa que lo tengan en cuenta a grandes rasgos, porque les da una idea de cómo es la dirección en general de las ondas de despolarización y repolarización, porque justamente eso es lo que se va a ir registrando en el electrocardiograma normal. Vemos cómo la onda de despolarización se desplaza de derecha a izquierda por la dirección de donde se ubica el nodo sinoatrial con respecto al resto de las aurículas y la masa de las aurículas. Mientras que la despolarización ventricular sí también va de derecha a izquierda,
pero primero sigue una dirección negativa, que justamente es lo que representa la despolarización del septo interventricular. Posteriormente, ya cuando se despolariza el ápex y parte de las paredes libres de los ventrículos, es que vemos la onda R, y ya la onda S cuando se termina de despolarizar las bases de los ventrículos. Y luego, como dirección general de la onda de repolarización, vemos que es una onda que va de izquierda a derecha y que tiene una dirección asimétrica, es decir, que tiende a ser una pendiente un poquito menos empinada al inicio y más empinada al final. Aquí el resumen de cómo es el vector en general, de cómo es al sumar la despolarización de la aurícula izquierda y la aurícula derecha, y similarmente al ventrículo, sobre cómo se va viendo cada una de las porciones del ventrículo de acuerdo al tiempo que transcurre desde que se despolarizó. Y este concepto también ayuda a visualizar esa variabilidad que tiene el eje de despolarización medio. Porque el eje de despolarización medio es lo que, ¿por qué es importante saber el eje de despolarización medio? Porque da una idea de dónde está orientado el corazón, y en caso de que hayan problemas en la conducción, ya sea porque hay un bloqueo de conducción o porque hay infartos o por la presencia de otros trastornos que impiden que el impulso se pueda conducir de forma adecuada, entonces vemos que la onda de despolarización primero llega a un sitio y después a otro, en vez de ir con una dirección general de derecha a izquierda, como es lo fisiológico. Y eso es lo que va a desviar el eje medio de despolarización, porque justamente el eje medio es lo que nos da la suma de todos los vectores, sobre todo lo que serían de los complejos QRS, las ondas R, que son las más prominentes, o de acuerdo al tipo de derivación. Y justamente al sumar todos esos vectores nos da un vector general. Ese vector general nos indica hacia dónde se dirige la despolarización y nos da un indicio de cómo se encuentra el corazón, si está sano su conducción o está desviada porque llega primero a un sitio y después llega al otro. Y lo otro que es importante destacar es que justamente de acuerdo a la disposición anatómica del corazón, si está más verticalizado, justamente vemos cómo el eje se desplaza más hacia ABF, donde ABF, como la onda de despolarización se está acercando mucho, vemos una deflexión con una amplitud importante positiva. Mientras que B1, que es la derivación que justamente mide lo que es el septo interventricular, una de las derivaciones que mide eso y de la pared anterior, vemos cómo se va alejando. Y al alejarse, vemos cómo esa deflexión es particularmente negativa. ¿Dónde va a ser positiva? Justamente donde se ve la onda Q de las otras derivaciones, que es la despolarización del septum. Y es por eso que justamente tanto B1 como B2 son importantes para ver cómo va esa despolarización del septum, y es por eso que ver una onda Q patológica o ver una onda Q de cualquier tipo en el septum en las derivaciones del septum interventricular ya es un indicativo de que hay algo enfermo, de que hay algo que no está bien. ¿Qué otra cosa? Vemos comparado cómo ve el corazón horizontal, donde B6, que es una de las derivaciones de la cara lateral, tiene una deflexión más positiva porque justamente la onda de despolarización, ese vector se desplaza más hacia la cara lateral. Y como la onda es negativa en la derivación ABF, que justamente representa la cara inferior, mira la cara inferior, y vemos cómo se va alejando, porque la deflexión es negativa. Ahora, ¿qué otro concepto es importante con respecto al electrocardiograma? ¿A qué equivale cada onda y cada segmento? Recordemos que tenemos la línea isoeléctrica, que es el punto de referencia, y las ondas, que justamente representan los distintos procesos grandes o fenómenos eléctricos. Tenemos primero la despolarización de los atrios o despolarización auricular, que es representada por la onda P. Y como vemos, se corresponde con el potencial de acción en su fase cero. Es un potencial de acción de respuesta rápida que es conducido a través de los miocardiocitos del atrio.
por eso es que se ven rosados. En verde se ve el potencial de despolarización de respuesta lenta del nodo atrioventricular, porque justamente el nodo atrioventricular se evalúa no solamente con el segmento PR, que el segmento PR va desde que finaliza la onda P hasta que comienza el complejo QRS, sino que también incluye la onda P, porque recordemos que el nodo atrioventricular es donde se produce el famoso retraso fisiológico. Entonces, gracias a ese retraso fisiológico, se permite que el atrio se despolarice primero con cierta diferencia de tiempo a el ventrículo, lo cual separa de mejor manera la contracción de la aurícula con la contracción del ventrículo. Entonces, vemos cómo hay la conducción del nodo atrioventricular afecta a lo que llamamos el intervalo PR, que el intervalo incluye tanto a la onda P como al segmento PR, por eso es que se llama intervalo. Va desde que inicia la onda P hasta que finaliza, hasta que comienza el complejo QRS. Y recordemos que la duración normal de ese intervalo PR es de 3 cuadrados chiquitos, que cada uno, como cada milímetro equivale a 0,04 segundos, serían 0,12 segundos, a 5 cuadrados chiquitos, que equivale a 0,20 segundos. O si lo pasamos a milisegundos, serían 120 milisegundos a 200 milisegundos. Entonces, eso es muy importante a considerar. Luego, tenemos que la onda se desplaza por las fibras de Purkinje y se despolarizan los ventrículos. Es por eso que esa onda roja, que justamente corresponde a la fase cero del potencial de acción de respuesta rápida de los ventrículos, como va a estar representada por ese complejo QRS. La onda Q es toda deflexión negativa que comienza el complejo QRS. Si la primera deflexión del complejo QRS es negativa, esa onda sería la onda Q. Luego tenemos la onda R, que es toda onda positiva del complejo QRS. Y justamente es lo que podemos encontrar en la gran mayoría de las derivaciones, salvo unas excepciones, como por ejemplo ABR, porque recordemos que la dirección del vector de despolarización es de derecha a izquierda. Como ABR implica que el electrodo positivo está del brazo derecho, vemos que en la gran mayoría de personas, sobre todo porque el corazón está orientado hacia la izquierda, entonces el vector de despolarización se desplaza hacia la izquierda. Ahora, la onda S entonces representa cualquier deflexión negativa que sigue o que ocurre posterior a una onda R. Después de la onda R siempre tiene que haber una onda S o no. La presencia o ausencia no implica que el complejo QRS sea normal, pero es importante que un complejo QRS puede contener las tres ondas, una onda Q, una onda R y una onda S, como puede tener solamente ondas R, ondas Q y S, que es lo que sería la onda QS o una onda Q patológica, o que no hayan ondas Q y solamente hayan ondas RS. Y justamente representa la despolarización del ventrículo. Ahora, todas las fases restantes de el potencial de acción de respuesta rápida del ventrículo están representadas por la onda T, que es la repolarización ventricular. Entonces, ¿qué es importante entender de las derivaciones? Y esto sí me interesa que lo sepan. Que justamente las derivaciones esaxiales, que son las derivaciones que toman en cuenta el plano coronal o el eje frontal, justamente va a tomar en cuenta los 4 electrodos que se ubican en las extremidades. Y recordemos que el electrodo del pie derecho es el electrodo que marca tierra, por lo que ese electrodo no está activo, sino que los que pueden estar activos son el del brazo izquierdo, el del brazo derecho y el de la pierna izquierda o pie izquierdo. Entonces, D1, como podemos ver, suele ser positivo porque justamente va de derecha a izquierda. El electrodo negativo sería
el del brazo derecho, y el electrodo positivo el del lado izquierdo. Por eso lo propio es que las ondas en esa derivación suelan ser positivas. Luego tenemos el D2, que D2 es particularmente útil para poder ver los trazos porque es el que suele corresponder con el vector medio de despolarización en la gran mayoría de la población. Y justamente, tanto D1 como D2 es importante que esa onda P, como parte de esos criterios de ritmo sinusal, sea positiva porque me indica que el nodo sinoatrial está despolarizándose adecuadamente y la dirección de esa despolarización es de derecha a izquierda. Es decir, que en ambos sitios, que justamente va de derecha a izquierda porque el electrodo negativo es el del brazo derecho, mientras que el electrodo positivo se encuentra del lado izquierdo, uno en el brazo izquierdo y el otro en el pie izquierdo, y es por eso que es primordial que la onda P sea positiva en esas derivaciones. Y la otra derivación en la que se supone que tiene que ser positiva es ABF, porque justamente ABF también implica que eh, hay hay una dirección adecuada porque el apex cardíaco suele estar inferior a la base. Recordemos que es un prisma piramidal, una pirámide de tres caras, cuya base se ubica hacia posterior y hacia superior. Y por eso es que ABF también tiene que tener una onda P positiva. Ahora, D3, a diferencia de D2, tiene en consideración a el electrodo del brazo izquierdo y el electrodo del pie izquierdo. Como el electrodo del pie izquierdo es el que es positivo y el del brazo izquierdo es el negativo, entonces toma en cuenta esa dirección. Vemos cómo, a diferencia de D1 en este ejemplo, tiene una deflexión que tiende a ser más negativa, porque justamente la onda de despolarización no se está desplazando hacia de izquierda a derecha. Y es por eso que en este ejemplo específico esa onda se ve más negativa, sobre todo en el complejo QRS. Pero cabe destacar que en todas esas ondas, tanto la onda P como la onda T se encuentran predominantemente positivas, lo cual implica que justamente hay un desplazamiento tanto de la despolarización atrial como de la repolarización ventricular de derecha a izquierda. Ahora, ¿qué es importante tomar en consideración de ABR, ABL y ABF? ABR es una derivación que nos ayuda a saber si, por ejemplo, los cables de electrodos están bien colocados y justamente también es un indicio bien importante porque justamente es la única derivación que tiene su electrodo positivo en un lado completamente opuesto a la dirección normal de la despolarización y la repolarización atrial y ventricular. Es por eso que la onda P, el complejo QRS y la onda T son predominantemente negativos. Es la única derivación en la que es normal que esas ondas sean predominantemente negativas. Luego tenemos ABL, que ABL toma en consideración los tres electrodos, pero el electrodo positivo es el del brazo izquierdo. Por eso es que es uno de los electrodos que representa la cara lateral. Y luego tenemos ABF, donde justamente es completamente perpendicular a D1, porque si D1 implica un eje completamente horizontal desde el brazo derecho al brazo izquierdo, ABF da una dirección completamente vertical a ese eje horizontal que habíamos dicho, que toma en consideración entre ambos brazos a el pie. Y por eso ABF también mira la cara inferior. Entonces, ¿qué es importante recordar de acá? Que D2, D3 y ABF, como el electrodo positivo es el del pie izquierdo, esos van a ser los electrodos que anatómicamente hablando van a poder verificar cómo es la dirección de despolarización de la cara inferior del corazón. Mientras que D1, en parte de D1 y ABL,
son los que miran la cara lateral, porque justamente la cara izquierda es la que es la que se encuentra más cerca al electrodo. Y ABR, en cambio, no está mirando una cara específica del corazón, sino que se encuentra como para dar esa juxtaposición anatómica. Ahora, con respecto a las derivaciones precordiales, ¿qué es lo importante que tengan en cuenta? Que justamente van a mirar lo que es la cara anterior de B1 a B4, siendo B1 y B2 las que miran el septum porque son las que se encuentran más cercanas, y B5 y B6 como están ya hacia la pared lateral del tórax, desde la línea axilar anterior a la línea axilar media, justamente van a ver la cara lateral del corazón. Y por eso es que vemos que la dirección del eje de despolarización, a diferencia del eje axial, cómo va progresando desde una onda S muy prominente, con una onda R pequeña, a una onda R muy prominente, pero con una onda, sin una onda Q o S prominentes. Y vemos cómo va transicionando hasta que desde B1 a B6 y en B4 vemos cómo esa derivación se encuentra perpendicular a el eje de desplazamiento. Sin embargo, otro factor que necesito que tengan en cuenta, los ejes, las derivaciones precordiales no se consideran para calcular el eje medio de despolarización del QRS. Solamente se consideran las derivaciones estándar y las derivaciones aumentadas. Ese es un error que se suele cometer bastante y necesito que lo tengan en cuenta para que cualquier electrocardiograma que yo les ponga, tienen que ver esas derivaciones de 1, de 2 y de 3, ABR, ABR y ABF, para poder calcular el eje de despolarización. Eso, doctor. Entonces, Eh, uh-huh. entonces, ¿para qué nos sirve? O sea, ahorita en este punto, ¿para qué nos sirven las precordiales? O sea, porque si, como usted dice, si podemos sacar el eje con las otras que ya tenemos, con las que no son precordiales, ahorita, ¿qué es lo que a usted le interesa que nosotros no sepamos de eso? Bueno, me interesa que ustedes sepan primero que en el cotidiano, a ustedes como médicos no les va a llegar solamente las derivaciones, las 6 derivaciones que les comenté, sino que les va a llegar todo, las 2. Entonces, para fines generales es importante que sepan cómo se ve un electrocardiograma normal de 12 derivaciones. Siempre se solicita así, porque justamente la importancia de las derivaciones precordiales yace en que nos da otro punto de vista de cómo se ve el electrocardiograma. Y me interesa que se aprendan cuáles derivaciones de las precordiales representan la cara anterior y cuáles representan la cara lateral. Porque, por ejemplo, vamos a decir que les ponga un electrocardiograma donde hay una alteración en la cara inferior, como por ejemplo un infarto, y entonces yo les diga, miren, están afectadas estas derivaciones, P2, D3, ABF, y ustedes me tienen que decir, está afectado el cara inferior. O por ejemplo, hay afectación de P1, B2, B3 y B4. Entonces significa que está afectada la cara anterior. O hay afectación de D1 a BL, B5 y B6. Es la cara lateral. Es para lo principalmente que necesito que ustedes se aprendan las derivaciones precordiales. Pero tal cual. Para el cálculo del eje, lo que necesito que revisen son las derivaciones estándar y las derivaciones aumentadas. Entonces, B1, B2, o sea, porque yo lo tengo así, pero esos láminas no lo consigo o sea, porque me imagino que varía según la literatura. Yo tengo que B1 y B2 es septal, B3 y B4 anterior y B5 y B6 lateral bajo. Pero quería preguntarle Correcto. cómo lo Es que, eh, es que sí, tal cual. O sea, lo que pasa es que justamente, ¿por qué me interesa que ustedes sepan que B1 y B2 es del septum? Como les estaba diciendo. Cuando B1 y B2 se están despolarizando, el vector de despolarización de las otras derivaciones, como las axiales, vemos que hace una onda Q, pero es muy leve.
porque justamente es como si se estuviera alejando de esos electrodos. Pero justamente V1 y V2 se encuentra positivo, hay una onda R, porque está ocurriendo la despolarización del septum. Por eso es que esas derivaciones representan el septum. Sin embargo, anatómicamente hablando, el septum y la cara anterior están muy ligadas, sobre todo porque la arteria descendente anterior, que es la rama de las coronarias que irriga esa cara, cuando se afecta esa arteria y da infartos anteriores extensos, justamente un infarto anterior se clasifica en aquellos que hay afectación desde B1 a B4 completo. Un infarto de septum solamente va a afectarte B1 y B2. Un infarto un poco más anterior es B3 y B4, pero es muy raro que un infarto de la arteria descendente anterior solamente afecte o B1 o B2 o B3 o B4, o sobre todo B3 y B4 de forma pura. Es por eso que se suelen conjugar con todas las derivaciones anteriores. Es como que B1, B2, B3 y B4 miran la cara anterior y tiene sentido porque anatómicamente los estamos colocando anteriores al corazón. Pero B1 y B2 particularmente representan al septum. Están mirando al septum. Eso es lo que necesito que entiendan. ¿Me expliqué? Sí, gracias, doctor. Ok, perfecto. Ajá, vamos a hacer el ejercicio de ver este electrocardiograma. Si bien no está la calibración aquí, recuerden que lo primero que tienen que revisar es la calibración, porque así como el electrocardiograma, y eso es algo que ustedes se tienen que internalizar como futuros médicos, cualquier estudio diagnóstico que ustedes evalúen de cualquier paciente tiene que tener un estándar mínimo de calidad, porque el estándar mínimo de calidad es lo que a mí como médico me asegura que yo lo que voy a poder interpretar es válido, porque si no hay el estándar mínimo de calidad, las interpretaciones que yo pueda derivar de un estudio pueden generar diagnósticos errados y un diagnóstico errado me va a dar un tratamiento errado. Es por eso que es importante que ustedes internalicen la calibración del electrocardiograma. ¿Me puede alguno de ustedes decir la calibración? Diez ¿Cómo se milímetros calibra el por voltio, electrocardiograma? a 10 Ajá, milímetros esa es por la voltio amplitud. y a 25 10 milímetros por milímetros segundo. por milivoltio. Por milivoltio, es importante. Esto se mide en milivoltios, no en voltios. Ajá. ¿Y el tiempo? 25 milímetros por segundo. Exactamente. Entonces, 10 milímetros por milivoltio. 10 cuadrados chiquitos, 1 milivoltio. Un cuadrado chiquito, 0,1 milivoltios. Un cuadrado grande, que equivale a 5 cuadrados chiquitos, 0,5 milivoltios. Voy de nuevo a la equivalencia de tiempo. Un cuadrado chiquito en tiempo representa 0,04 segundos. Un cuadrado grande, que son 5 cuadrados chiquitos, son 0,20 segundos porque 0,04 por 5 da 0,20. Entonces, 5 cuadrados grandes, que son 25 milímetros, es lo que equivale a un segundo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, este electrocardiograma está bien calibrado, no tiene artefactos. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? Si el ritmo es sinusal. ¿Cuáles son los criterios para que el ritmo sea sinusal? Primero, que todas las ondas están presentes. En ese electrocardiograma lo que podemos ver es que todas las ondas están presentes. La onda P, el complejo QRS y la onda T. Bien. Otro criterio. ¿La frecuencia cardíaca está dentro de lo normal? Sí, porque la frecuencia cardíaca se ubica entre 60 a 100 en el adulto. Recordemos que en los pediátricos depende del grupo etario. No me interesa que se sepan eso para efectos de esta materia, pero sí que para que sea un ritmo sinusal, tiene que estar entre 60 y 100 la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca no se encuentra entre 60 y 100, pero se cumplen los demás criterios del ritmo sinusal,
es que lo podemos clasificar como taquicardia sinusal si la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto y bradicardia sinusal si la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto. Ahora bien, recordando cuánto es la frecuencia cardíaca normal. La frecuencia uno la calcula en base a los intervalos RR. El intervalo RR es la cantidad de ondas o la cantidad de espacio que hay entre un complejo QRS, sobre todo la onda R, que es lo más prominente, al siguiente. Eso es lo que equivale a un latido, porque recordemos que después de esa despolarización ventricular hay un latido. Entonces, tenemos que entre uno y otro, si hay 100 latidos por minuto, entonces el intervalo RR va a ser de 3 cuadrados grandes o 15 milímetros. ¿Por qué es importante considerar eso? Porque implica que esos 15 milímetros, que equivale a 0,6 segundos, si, si nosotros multiplicábamos 0,6 por 100, tenemos 60. Es decir, que si hay un latido durante un minuto que ocurre cada 0,6 segundos, entonces cuando transcurra el minuto completo, que son los 60 segundos, va a dar 100. Ahora, para que ocurran los 60, eso implica que hay un latido por segundo. Si hay un latido por segundo, significa que el espacio es de 5 cuadrados grandes, 25 milímetros. Es por eso que la frecuencia cardíaca normal va de 3 cuadrados chiquitos a 5 cuadrados chiquitos. Porque cuanto más espacio hay entre latido y latido, menor es la frecuencia cardíaca. Cuanto menos espacio hay entre latido y latido, mayor es la frecuencia cardíaca. ¿Hasta ahí todo claro? Ok. ¿Qué es importante de acá? Vemos que entre cada complejo QRS, en particular en las ondas R, sobre todo en la imagen B de abajo, donde tenemos una tira de dedos largo, que es la que solemos utilizar para poder medir la frecuencia cardíaca, hay un espacio de 4 cuadrados grandes aproximadamente entre un complejo QRS y otro. Claro, vemos cómo hay una variación un poquito entre la frecuencia cardíaca en una porción del trazo y en otra, porque justamente eso es lo que coincide con la respiración, la famosa arritmia sinusal respiratoria. La arritmia sinusal respiratoria es completamente normal y fisiológica, porque se asocia a el aumento de la frecuencia cardíaca que ocurre durante la inspiración y la disminución de la frecuencia cardíaca que ocurre durante la expiración por el cambio de la presión intratorácica. Entonces, este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 75 y por lo tanto cumple con ese criterio de ritmo sinusal. ¿Cuál otro criterio es importante considerar de un ritmo sinusal? El intervalo PR. En este caso, este paciente tiene un intervalo PR que es de 4 cuadrados chiquitos. Como el intervalo PR abarca solamente 4 cuadrados chiquitos, que equivale a 0,16 segundos, se encuentra dentro de lo normal, entre 0,12 a 0,20. ¿Cómo uno puede verlo a grandes rasgos? Sencillo. Si ustedes ven que de la onda P a el inicio del complejo QRS que sigue a esa onda P pasa más de un cuadrado grande, es ahí que vemos que hay más de 0,200 segundos, más de 5 cuadrados pequeños, más de 5 milímetros. En cambio, si hay un acortamiento del intervalo PR, que es lo que uno suele evidenciar en los síndromes de preexcitación, entonces es cuando dura menos de 3 cuadrados pequeños. Es decir, si un cuadrado grande son 5, la mitad. Si dura menos de la mitad, ese intervalo PR está adelantado, está rápido.
Entonces, por eso es que es importante tener en cuenta esa unidad de métrica. En este paciente que tiene 0,16, equivalente a 4 milímetros, está normal. Que otra cosa es importante considerar, que justamente se asocia a lo que había comentado, la arritmia sinusal respiratoria, es que los intervalos RR son regulares a lo largo del tiempo. Vemos cómo esa amplitud de los intervalos RR, que se calcula en milímetros también, se conserva a lo largo del tiempo, lo que significa que el corazón está latiendo con un ritmo medianamente constante. Claro, esa frecuencia cardíaca no es, la frecuencia cardíaca va a variar de acuerdo a el tono simpático, el tono parasimpático, si está haciendo ejercicio, si está descansando, si está estudiando, si está comiendo. En todo momento la frecuencia cardíaca va a variar. Entonces, justamente, lo normal es que varíe poco, que vemos que los latidos son regulares en el tiempo, no es que entre un latido hay 0,6 segundos y en el otro hay 0,2 o 0,3, porque justamente eso es lo que permite que la contracción y la relajación ocurra de forma adecuada, porque si no, entonces el corazón no le da tiempo para poder despolarizarse adecuadamente, contraerse adecuadamente y relajarse adecuadamente, lo cual a la larga puede perjudicar. Entonces, en resumen, los intervalos RR tienen que ser regulares. Y el último criterio, que es eh, la, que la onda P preceda cada complejo QRS y esa onda P tenga la misma morfología en toda la derivación y que sea positiva en D1, D2 y ABF. Algunos incluyen también D3, B5 y B6, pero lo principal es que tiene que ser D1 y D2 ABF positivo. Entonces, como vemos, ese criterio tiene tres partes. Primero, cada onda P tiene que preceder a cada complejo QRS. ¿Por qué es importante eso? Porque es lo que marca la pauta de que primero se despolarizan las aurículas y después los ventrículos. Primero se contraen las aurículas y después los ventrículos. Porque además las aurículas es donde se encuentra el nodo sinusal. El nodo sinusal está más cerca, por eso es que se va a despolarizar primero el ventrículo, la aurícula, perdón. Es como si habláramos de una explosión. Los edificios que están aledaños les llega la explosión primero. Pero en este caso simplemente es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica que genera el nodo sinoatrial le va a llegar primero a las aurículas y después a los ventrículos. Es por eso que tiene que haber esa secuencia. Ahora bien, porque es importante que la onda P permanezca con la misma morfología, porque cuando cambia su morfología o la onda P está ausente, es que entonces ocurren esas arritmias supraventriculares. Se les llaman supra porque básicamente están por encima del ventrículo. Se está afectando a las aurículas. Como por ejemplo en la fibrilación auricular donde no hay onda P, y eso es lo que define una fibrilación auricular. Pero a grandes rasgos, ¿qué me interesa que se lleven del criterio? Que una onda P debe preceder a cada complejo QRS. Y lo otro es, esas ondas P tienen que ser regulares, porque eso implica que el nodo sinoatrial está trabajando de forma adecuada, está despolarizándose con una frecuencia adecuada. Y lo otro es que tiene que ser positivo en D1, D2 y ABF, porque justamente es lo que me va a indicar que el vector de despolarización es normal. Entonces, ¿este paciente cumple con todos los criterios de ritmo sinusal? Sí. Por lo tanto, se reportaría como que tiene un ritmo sinusal. ¿Qué es lo otro que uno reporta? La frecuencia cardíaca, que ya dijimos que es 75, porque entre un intervalo RR a otro hay 4 cuadrados grandes equivalente a 20 milímetros, que en latidos por minuto equivaldría a 75. Ahora, por lo general, antes de llegar al eje, uno cuando reporta un electrocardiograma, uno reporta si es el ritmo sinusal o no,
Uno reporta en la frecuencia cardíaca y también se reporta el intervalo PR, el complejo QRS, la amplitud, por ejemplo 0,008, por ejemplo, el intervalo QT, porque justamente todo esto nos da indicios de cómo van varios procesos, cómo está la función del nodo atrioventricular con el intervalo PR, cómo está la despolarización ventricular y cómo está la repolarización ventricular y cómo es el potencial de acción ventricular en general. Justamente por eso el intervalo QT es importantísimo. Que recordemos, el intervalo QT va desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T, incluyendo al segmento ST, que justamente es el que va desde que finaliza el complejo QRS hasta el inicio de la onda ET. Entonces, por eso es que en reportes, sobre todo de preoperatorias, que es donde más frecuente uno lo ve reportado en una historia o en una historia clínica, cuando vean el reporte de un electrocardiograma, les tiene que decir si es ritmo sinusal o no. Si es ritmo sinusal se abrevia RS, si es ritmo no sinusal se abrevia RNS. Y si es un ritmo marcapasos, se abrevia como ritmo marcapasos RM o RMC, así. Si el paciente llega a tener un marcapasos, que sucede como una espiga, porque eso es un potencial de acción que lanza el marcapasos. La frecuencia cardíaca, que la reporta solamente el número, reporta el intervalo PR en segundos, la anchura del complejo QRS en segundos y el QT en segundos. Y luego es que reporta el eje de despolarización medio. Entonces, para que sepan, porque eso es lo que van a conseguir en el medio. Y de hecho es una convención que está bastante extendida. Ahora bien, ¿cómo calculamos el eje de este paciente? El eje de este paciente se calcula de la siguiente forma. Primero vemos cómo está D1 y AB. D1 está predominantemente positivo, los complejos QRS están predominantemente positivos porque las ondas RE son prominentes. Y ABF está predominantemente positivo. Por lo que considerando eso, vemos que en el círculo de ejes, se encuentra en el cuadrante entre los 0 grados, que corresponde a D1 positivo, a los más 90 grados, que corresponde a ABF positivo. Luego buscamos la derivación isodifásica, que tiene el complejo QRS isodifásico porque esa es la derivación que va perpendicular al eje de despolarización medio. Entonces, en el caso de este paciente, la derivación isodifásica es de 3. Como D3 es la derivación isodifásica, significa que está perpendicular al eje medio de despolarización del QRS. Como está perpendicular, entonces buscamos la derivación perpendicular a D3. La derivación perpendicular a D3 es ABR. La derivación perpendicular a D2 es ABL. Y la derivación perpendicular a D1, como ya lo sabemos, es ABF. Entonces, como la derivación perpendicular a D3 es ABR, tenemos que ver cómo está la deflexión. Si la deflexión está predominantemente positiva, entonces el eje iría en dirección hacia donde está el electrodo positivo de ABR, que es menos 150 grados. Pero como tiene una deflexión negativa, significa que el eje de despolarización medio se está alejando de ABR. Entonces, por eso va en dirección más 30 grados. Y es por eso que el eje de despolarización medio de este paciente es más 30 grados. Entonces paso a la lámina. Aquí nuevamente para recordar los parámetros de registro, que es importante. 0,04 segundos por cada milímetro, 0,1 milivoltios por cada milímetro. Aquí los valores normales para que tengan la chuleta. Esto porque la calibración es importante. Y aquí, Permiso, doctor. ejemplo. Ajá, cuéntame. No sería, o sea, estoy viendo que también tiene, hay que decir, o sea, la derivación isodifásica, ¿no? O sea, que sería como que, o sea, que no la veo aún, pero no solamente bastaría con decir D1
y ABF y, bueno, decir que D2 está positivo. O, No, porque porque D1 y ABF te da como, te ayuda a triangular, pero no te dice hacia dónde va el eje de polarización medio. Es como si yo dijera que mi dirección es en Caracas. Ajá, pero dentro de Caracas es grande. mm, D1 y ABF hace eso. Te dice que estás en Caracas, pero no estás en Maracay. Pero sabiendo la isodifásica te dice, dentro de Caracas estoy en el centro, por ejemplo, o estoy en el Hospital Vargas. Entonces como que te da la dirección. Por eso es que no es suficiente solamente con saber que está con D1 y ABF positivo, sino que también tienen que buscar cuál es la derivación que es perpendicular al eje. Claro, el método matemático es mucho más exacto en ese sentido porque uno simplemente como que calcula en base a la amplitud de D1 y en base a la amplitud de D3 y sacas el vector. Pero una de las maneras clínicas sencillas de calcularlo es esa. Porque al saber cuál es el eje de despolarización que va perpendicular, justamente podemos tener una idea de hacia dónde va. Claro, hay aplicaciones que uno simplemente coloca la amplitud de D1 y la amplitud de D3, que es lo que yo les decía que se calculaba con la sumatoria de la onda negativa con la onda positiva. Básicamente, eso y la aplicación te calcula el eje por ti. Pero para que uno tenga la idea clínica general de hacia dónde se está dirigiendo el eje, uno tiene que tener en cuenta, primero, hacia qué cuadrante, y segundo, cuál es la derivación perpendicular, porque entonces, al saber cuál es la derivación perpendicular, sabes cuál es la derivación que más coincide con el eje de despolarización medio. o sea que la derivación perpendicular normalmente sería D2, ¿no? Depende. Depende mucho del paciente. Y ya les voy a mostrar los ejemplos. Ok. Por ejemplo, ya va, que se salió. Ajá, ok. Ajá. Recordemos que estos son ejes que están en el plano coronal. Es por eso que se evidencia así. D1 se toma como el eje que está a 0 grados. ABF, que está totalmente perpendicular, se está alejando del electrón positivo, entonces la deflexión es predominantemente negativa. Es por eso que en el ejemplo anterior, el eje no es más 150, sino que es más menos 150, sino que es más 30. Primero, ¿por qué? Porque justamente tiene que ser un valor que se encuentre el vector, es decir, tanto en magnitud como en dirección y sentido.
Entonces, si está entre más 0 y más 90 grados, no tiene lógica que el eje de despolarización medio sea menos 150. Primero. Segundo, era un complejo QRS que era predominantemente negativo. Como es predominantemente negativo, significa que no se está acercando hacia donde se encuentra el electrodo, que es a menos 150 grados, sino que se está alejando. Es por eso que, como se está dirigiendo hacia el electrodo negativo queda en más 30 grados. Y es por eso que el eje de ese paciente es más 30 grados. Por Doctor, ejemplo. una pregunta. Eso es lo normal. Ajá. Eso sí es lo normal, doctor. Sí. O sea, lo normal es que el eje esté entre menos 30 a más 90. Cuando cuando el eje se desvía hacia la izquierda, un eje desviado hacia la izquierda, como puede ocurrir, por ejemplo, con un bloqueo de fascículo anterior de rama izquierda de las de His, entonces significa que el vector de despolarización se está desplazando predominantemente a la izquierda en vez de ir centrado, lo que significa que el corazón no está conduciendo bien. O, por ejemplo, cuando hay un bloqueo de rama izquierda y entonces se desvía hacia la derecha porque es mayor a más 90. Algunas literaturas inclusive dicen más 100. Lo normal es que el eje de despolarización vaya de menos 30 a más 90. Ese es el valor que yo voy a considerar para el examen. Y en ese caso, ¿a qué llamamos? O sea, ¿cuál es el eje isodifásico de eso? O sea, porque de verdad no me termina de quedar claro. Si, por ejemplo, es 30. Ajá. Primero, el eje medio lo que te está indicando es cuál es la dirección general de la despolarización. Es como lo vimos en la lámina de la despolarización atrial, donde teníamos la despolarización de la aurícula izquierda, la de la aurícula derecha y la general. La general es la sumatoria de ambas despolarizaciones, porque no solamente toma en cuenta la magnitud de la despolarización, sino también toma en cuenta la dirección y el sentido porque son vectores. Es por eso que la dirección general es de derecha a izquierda y oblicuo. Una pregunta, ¿cómo se logra visualizar que, que la onda isobifásica está en D3 grados? Recuerden que isodifásico, ¿qué significa? Significa que tiene dos fases, una fase positiva y una fase negativa. Eso lo que me da a entender es que la derivación, el electrodo, el camarógrafo, está perpendicular a la despolarización. La despolarización está pasando enfrente de mí, va perpendicular, no se está acercando a mí ni se está alejando de mí, está pasando, por ejemplo, de derecha a izquierda. Es por eso que primero se ve como si estuviera acercándose y después se aleja, porque se está acercando primero a mi rango de visión y después se aleja. O al revés. Es por eso que primero se ve una deflexión positiva o una deflexión negativa. Vamos con este ejemplo específico. En este ejemplo específico, ya ni siquiera me tengo que preguntar si de uno es positivo, porque de uno es la isodifásica. Vemos que D1 tiene una onda R con una amplitud similar a esa onda S que la sigue, lo que significa que D1 está perpendicular a la dirección de despolarización. El eje que es perpendicular a D1 es ABF. Como ABF va perpendicular a D1, es el que corresponde a el eje de despolarización media. Y como ABF está predominantemente positivo, significa que el eje de polarización media de ese QRS va en dirección a donde se encuentra el electrodo positivo de ABF. Y es por eso que el eje de polarización media de ese paciente es más 90. ¿O necesitan que lo vuelva a explicar? Es que se cortó un poquito como estaba diciéndolo, pero Ajá, sí. vuelvo y repito. Entonces, tenemos D1 y ABF para poder ubicar los cuadrantes. Si decimos que
D1 está predominantemente positivo y ABF está predominantemente positivo, ya sabemos que el eje debería estar entre 0 grados a más 90 grados. Ahora bien, ¿qué sucede? Si nos damos cuenta, la dirección del eje de ABF de D1 es prácticamente 0. Porque ¿qué pasa? Si nosotros sumamos la deflexión positiva, es decir, la onda R, a la onda S, nos va a dar 0. Porque se cancela. Tenemos más 3 milímetros, menos 3 milímetros da 0. ¿Qué significa eso? Que la dirección y el sentido es prácticamente recto. Es por eso que T1 no es el eje que corresponde al eje de polarización medio, porque no me está agregando ningún valor, sino que el eje de polarización medio está en más 90, porque D1 está perpendicular. Recordemos que nosotros buscamos la derivación isoifásica es para precisar cuál es la derivación que está perpendicular al eje de polarización media. Y es por eso que el eje de polarización media de ese paciente es más 90. Y si nos damos cuenta, este es un paciente que tiene un corazón verticalizado. ¿Por qué? Porque D2, D3 y ABF, las tres derivaciones son predominantemente positivas, tienen ondas R prominentes. En cambio, ABL, que es la derivación de la cara lateral, está predominantemente negativa. Y D1 está isodifásica. Es por eso que este paciente sabemos que tiene un corazón más o menos verticalizado y el eje de despolarización medio va hacia más 90. Profe, vamos con otro ejemplo. ¿A usted le interesa que en base al ejercicio que nos ponga, de repente le digamos si es el corazón, o sea, la posición del corazón en base a ese electrocardiograma, o sea, si está verticalizado? No necesariamente, no necesariamente. Lo que pasa es que me interesa que ustedes sepan que hay variantes fisiológicas porque no todas las personas tenemos el corazón verticalizado o el corazón horizontalizado. No me interesa que me digan eso específicamente, pero sí me interesa que me digan que el eje está a más 90, que es lo que vemos en el cuadro aquí. Vemos cómo la flecha se dirige hacia ABF. ¿Ok? Okay. Vamos con este ejemplo ahora. D1 está predominantemente positivo. ABF está predominantemente negativo, por lo que el cuadrante donde se ubica el eje de polarización medio es entre 0 grados a menos 90 grados. Ahora bien, ¿cuál es la derivación isoifásica de la 6? D2. D2 tiene una onda R y una onda S de amplitudes muy similares. ¿Hay otra derivación isoifásica? Sí, ABR. Pero si nos damos cuenta, la diferencia de amplitud entre la onda R y la onda S del complejo QRS de D2 es más cercana a 0 que la diferencia entre la onda Q y la onda R de ABR. Es por eso que a pesar de que hay dos derivaciones que son isoifásicas, la que yo voy a tomar como referencia es D2. D2 es perpendicular ¿a cuál derivación? ABL. Como D2 es perpendicular a ABL, entonces significa que el eje de polarización medio del QRS corresponde a ABL. Ahora bien, vemos cómo está ABL. ABL está predominantemente positivo, lo cual significa que el eje de polarización medio del QRS se dirige hacia donde está el electrodo positivo de ABL. Y como el electrodo positivo de ABL está en menos 30, el eje de ese paciente es menos 30. Y si nos damos cuenta, a diferencia del otro paciente que tenía un corazón más verticalizado, este paciente lo tiene más horizontalizado, porque vemos cómo las derivaciones de cara inferior de 2, D3 y ABF se encuentran predominantemente negativas, como si se estuviera alejando, mientras que D1 y ABL, que son las de la cara lateral, se encuentran más prominentes. Y es por eso que tiene esa dirección. O sea, de todo el eje, la flecha media, el eje medio,
el vector medio, se dirige hacia menos 30. Otro ejemplo. Tenemos D1 predominantemente positivo. ABF está predominantemente positivo. En este caso, el eje sabemos que se ubica entre el valor de más 0 grados a más 90 grados. Entonces, la derivación isoifásica, aquí no hay pele, es ABL. ABL tiene una onda positiva y una onda negativa. R y S tienen una amplitud muy similar, prácticamente igual. Entonces, como ABL tiene una amplitud, una diferencia de amplitud muy similar, vemos cómo que la derivación perpendicular a ABL es de 2. De 2 es la derivación que corresponde de las 6 a la que se encuentra paralela donde está al eje de despolarización medio. Y vemos que el eje de despolarización medio va acercándose hacia donde se ubica el electrodo positivo de D2. Es por eso que el eje de despolarización medio es de más 60, porque se está acercando hacia el electrodo positivo de D2. Ahora, aquí ejemplos de un eje desviado a la derecha, un eje desviado a la izquierda y un eje indeterminado. Sí, hay veces que todas las derivaciones son isoifásicas. Eso suele ocurrir, por ejemplo, en algunos pacientes infartados. Y lo que me indica es que no se está dirigiéndose a un sitio específico. Es por eso que en ese caso el eje no se puede determinar y se reportaría como un eje indeterminado. Ahora bien, por ejemplo, en la primera fila vemos cómo D1 es predominantemente negativo y ABF es predominantemente positivo. Es por eso que el cuadrante donde se encuentra el eje es entre más 90 a más 180, porque se está alejando de D1. Por eso es que no se está acercando hacia los 0 grados, sino que se acerca más hacia los 180 grados. La derivación isoifásica es ABR, porque ABR tiene una onda Q y una onda R de amplitudes muy similares. La derivación de 2 es bifásica, sí, pero no es tan isodifásica como ABR, porque ABR tiene una amplitud de onda R y onda S que son más similares. Cuando uno suma esas amplitudes, da 0. Pero en el caso de D2, vemos que la onda R tiene una amplitud mayor a la onda S. Y es por eso que cuando se suman ambas amplitudes, da más de 0. Recordemos que la onda isoifásica es la diferencia de amplitud de la onda R y la onda S, es decir, la onda positiva y la onda negativa, tiene que ser más cercana a 0. Luego, vemos cómo ABR es la derivación perpendicular a D3. Y D3 está predominantemente positiva. Como D3 está predominantemente positiva, el eje tendría un valor de más 120 grados. Y como está mayor a más 90, es por eso que ese paciente tiene una desviación del eje hacia la derecha. Luego, en el caso de la fila del medio, tenemos un paciente que D1 es predominantemente positivo y ABF es predominantemente negativo. Eso hace que el cuadrante del eje se encuentre entre 0 grados y menos 90 grados. Entonces, buscamos la derivación que sea más isodifásica. De allí, podemos ver que hay dos derivaciones que son candidatas, D2 y ABR. ¿Por qué yo consideraría ABR en vez de D2? Porque la amplitud y la diferencia entre la onda positiva y la onda negativa es mucho menor en el caso de ABR a en el caso de D2. Si de hecho me pusiera a contar los cuadritos, D2 tiene como 4 cuadraditos pequeños hacia arriba, 4 milímetros hacia arriba y 7 u 8 milímetros hacia abajo. En cambio, en el otro cuadrito, vemos que
tiene como dos cuadrados, tres cuadrados pequeños o menos de tres cuadrados pequeños hacia abajo y un poco más de un cuadrado pequeño hacia arriba, por lo que la diferencia entre la onda positiva y negativa es más cercana a cero en el caso de ABR que en el caso de D2. Por eso yo considero que ABR en ese paciente es la derivación más isodifásica. Como es la derivación más isodifásica, entonces ahora busco cuál es la derivación que es perpendicular a ABR, que es D3. Y si nos damos cuenta, D3 se encuentra predominantemente negativo, lo cual significa que se está alejando del electrodo positivo de D3 y por lo tanto se está acercando más al electrodo negativo. Y el electrodo negativo de D3 se encuentra en en menos 60 grados. Por eso, el eje del paciente de la fila del medio tiene un eje de menos 60 grados. Y las desviaciones extremas del eje son muy poco frecuentes, existen, pero por lo general uno se da cuenta cuando ABR está predominantemente positivo, que es muy poco normal. Eso por lo general puede darnos un indicio de que o los electrodos están mal colocados o en el caso de que sea algo de verdad que está afectando a ABR, el paciente probablemente pueda tener un patrón de alto riesgo. Ya los demás ejemplos, ajá. Profe, disculpe, o sea, porque le quería preguntar si podríamos practicar esto mismo que estábamos haciendo, pero como con el electrocardiograma como tal, o sea, ahí está como fragmentado y dividido por, o sea, es más práctico así, pero evidentemente pues así no se ve en los ejemplos que puse en el seminario. Entonces, era para ver Bueno, si lo podíamos como que, o sea, porque me confunde el hecho de que, como le digo, aquí se ven como aislados y creo que se ve como más fácil, pero allá hay varias ondas que están como más juntas y, o sea, siento que se complica un poquito más. claro, porque justamente esta es la forma de explicárselo. Y justamente la idea también de hacer los ejercicios es que ustedes se acostumbren a hacer ese tipo de prácticas. Pero justamente por eso es que también como que esta era la parte del seminario que necesitaba como que, o mejor dicho, esta era la parte del repaso que justamente quería que ustedes fueran practicando bien. Entonces, déjenme un momentito para poner los ejercicios del seminario, por ejemplo. Doctor, una cosa, Uh-huh. ah, este, Ajá. ¿cuál es la diferencia entre o sea, que sea una desviación, porque al final, una desviación, o que sea un corazón verticalizado? O sea, ¿cómo nosotros podemos discriminar, o sea, simplemente por el ángulo? O sea, discriminar entre una desviación que sea normal, como cuando el corazón está más vertical o más horizontal, y cuando sea una desviación, de verdad. ¿Cómo sabemos eso? Ajá. Eh, por lo general, uno se basa en el valor del ángulo o de la dirección de ese eje de despolarización. Por ejemplo, un paciente que tenga un eje de despolarización de menos 60 grados tiene una desviación hacia la izquierda, porque el valor se encuentra fuera del rango normal, que ya habíamos comentado, el rango normal es de menos 30 a más 90. Como tiene menos 60, está fuera de lo normal, por lo que tiene una desviación del eje. Ahora bien, un paciente que tenga menos 15 se encuentra dentro del rango, por lo que tiene un valor de eje normal. Claro, tiende a estar un poco más horizontalizado porque vemos que se acerca más hacia el eje de despolarización de donde está el electrodo positivo de ABL, pero justamente está en el límite. Y de hecho, cuando uno tiene pacientes que están cerca del valor límite, uno igual tiene que estar pendiente porque esos son pacientes que puedan tener riesgo, por ejemplo, de hacer bloqueos. En cambio, por ejemplo, un paciente
paciente que tenga más 90 o más 100 grados también está en el límite. Ese es como el tipo de pacientes que uno tiene que estar muy pendiente. Pero si ya tiene más 100 y así, eso porque lo que te va a dar si el paciente está con un eje normal o si el paciente tiene un eje desviado es si se encuentra fuera del rango normal. Que es entonces de -30 a 90. O sea, si ya es -31 ¿Me ya es expliqué? desviación. Sí, o sea, si el rango, o sea, si está fuera del rango normal, que entonces es de -30 a 90, ¿no? Sí. Ok. Ajá, totalmente. Y eso es un concepto que les va a servir para cualquier otro diagnóstico. Porque por lo general cuando uno detecta una anormalidad es porque se sale de ese rango normal. Ya va. Voy a salir un momento porque estamos... Déjalo. Bueno, voy a bajarlo. Sí, sí, qué barbaridad. Ya, qué cosa. Ya cargo la diapositiva, ¿ya las pueden ver? Sí, sí se ve, doctor. ¿Aló? ¿Aló? Sí se ve. Ok, sí, que es que tuve un problema con la señal. Ajá. Ya va.
Ok, mientras carga la diapositiva. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿O alguna parte del concepto que necesiten que explique nuevamente? Sí, bueno, pero no es de electrocardiograma, es de actividad eléctrica con respecto a los canales IF, Ajá, que, bueno, usted menciona que estos ok. son precisamente los que utilizan o sea, el potencial de acción lento, ¿verdad? Que se encuentra en los nodos atrioventriculares Ujú, y el otro, ¿verdad? Pero menciona que la ujú, permeabilidad de ese canal es, o sea, una parte de la clase primero menciona que es como de calcio y de potasio, pero en otra menciona que también es de sodio, pero lento. Pero lo que me confunde es que o sea, se supone que un potencial de acción lento no lleva sodio, que es lo que caracteriza que sea lento al que es rápido, pues. Pero entonces en otra parte de la clase menciona que ese canal IF sí tiene permeabilidad al sodio, pero una permeabilidad como que mucho menor con respecto a la del potencial de acción rápido. Entonces no, me confunde porque no sé si al final el potencial de acción lento Sí, lleva porque es calcio. que lo que pasa es que escuché algunos conceptos que hay que corregir. Me explico. IF, primero, es un canal, o sea, el canal que permite IF es permeable a dos iones. Es permeable al ion potasio y es permeable al ion sodio. No es permeable a calcio. Primera asunción importante de corregir. Segundo, eh, IF, como es permeable tanto a sodio como a potasio, permite que ocurra una despolarización lenta, porque justamente al ir el sodio a favor de su gradiente de concentración y a favor de su gradiente eléctrico, permite que vaya ocurriendo un desplazamiento del potencial de membrana hacia el umbral. Pero justamente otra cosa que pasa en el potencial de acción lento que no pasa en el potencial de acción de respuesta rápida es que cuando se alcanza el umbral se van a abrir, son canales de calcio. Es decir, que la despolarización, la fase 0, que pasa de la fase 4 a la fase 0 en el potencial de acción de respuesta lenta, es mediado por la apertura de canales de calcio. Ya no es mediado por la corriente IF, sino que es mediado por la apertura de canales de calcio. Porque no hay expresión de canales de sodio voltaje dependientes en el nodo sinoatrial y en el nodo atrioventricular. Por eso, la despolarización no es mediada por sodio, sino que es mediada por calcio. A diferencia de la despolarización del potencial de acción de respuesta rápida, donde en sitios donde sí se expresan los canales de sodio voltaje dependientes. Ahora, ¿qué es lo otro que es importante de entender? Que el canal IF lo que determina es una propiedad de marcapasos, porque al ser permeable tanto a potasio como sodio, permite que ocurra una entrada de sodio constante pero lenta y permite que vaya ocurriendo esa despolarización pero sin que se alcance el umbral de excitación de forma inmediata, sino que de forma progresiva. Es por eso que los sitios que expresan el canal IF son los que van a manifestar propiedades de marcapaso. ¿Qué sitios expresan canales IF? El nodo sinoatrial, el nodo atrioventricular y las fibras de Purkinje. Pero ¿qué particularidad tienen las fibras de Purkinje? Que las fibras de Purkinje es como expresan canales voltaje dependientes de sodio, generan potenciales de acción de respuesta rápida. Sin embargo, como son capaces de expresar canales IF, también tienen una actividad marcapasos, pero ese marcapasos está latente. Ese marcapasos se ve abrumado y sobrepasado por la indicación del nodo sinoatrial y el nodo atrioventricular. El nodo atrioventricular también tiene su propia actividad marcapasos, pero también se ve sobrepasada por la actividad marcapasos del nodo sinoatrial. Es por eso que esos tres órganos tienen capacidad de activar marcapasos. Sin embargo, el nodo sinoatrial y el nodo atrioventricular no expresan canales de sodio voltaje dependientes.
lo expresa en las fibras de Purkinje. Es por eso que las fibras de Purkinje van a generar potenciales de acción de respuesta rápida, porque la despolarización es mediada por sodio. En cambio, en el nodo sinoatrial y el nodo trioventricular no expresan canales de sodio voltaje dependientes. Por lo tanto, la despolarización es mediada por calcio. ¿Con eso explico la pregunta? ¿O hay algo más que hace falta aclarar? Muchísimas gracias, profe. Doctor, disculpe, aprovechando lo de la pregunta de la broma eléctrica, o sea, Ajá. yo también quería preguntarle ese tema, porque sabe que en el acoplamiento de excitación y conducción, usted nos dice que, Uh-huh. bueno, que el calcio es el responsable que, bueno, se despolarice la célula y también de que se una o sea, como que activa los canales de renodina y puede ser el calcio, ¿no? Pero Ajá. yo leí que, bueno, esos canales de calcio, que en primer lugar permiten que pase el calcio a la célula, son activados por voltaje. Uh-huh. Entonces, Ajá, correcto, eso es correcto. entonces, ¿no sería cierto que, o sea, al final sí es como el músculo que entra primero el sodio, porque tiene que entrar el sodio para que se despolarice, y luego es que entraría el calcio, ¿no? Porque es que, o sea, no está explícito en la lámina, pues. Ok, me explico. Ese supuesto técnicamente es correcto, pero le falta un elemento. El sodio no es el responsable directo de la salida de calcio del retículo sarcoplásmico, sino el calcio. ¿Por qué? Porque el sodio no es el que se va a unir al receptor de rianodina en el miocardio. En el músculo esquelético, el sodio sí se une al receptor de rianodina, que es lo que desencadena la salida de calcio del retículo sarcoplásmico. Y esa es una característica que diferencia el acoplamiento de excitación-contracción del músculo esquelético del músculo del miocardio. Porque en el miocardio no es la entrada de sodio lo que va a ocasionar la salida del calcio del retículo sarcoplásmico, sino que es la entrada de calcio mediada por la fase MZ. Cuando se activan los canales de voltaje dependientes de calcio, porque se llega a la fase MZ y aumenta la permeabilidad, es que entonces esa entrada de calcio ayuda a unirse a esos receptores de rianodina y eso es lo que desencadena la salida de calcio del retículo sarcoplásmico. Es decir, si bien técnicamente el sodio tuvo que ver, sí, pero no fue el responsable directo del resultado final. El responsable directo de la salida del retículo sarcoplásmico en el miocardio es el calcio, porque el calcio es el que se va a unir al receptor de rianodina, no el sodio. O sea, que En ese el receptor músculo al final esquelético, sería, sí. o sea, que ese receptor al final sería el de tipo L, ¿no? Cuando se habla de eso. O sea, los canales de calcio tipo L son los que permiten que el calcio entre durante la fase MZ. Sí, Y entonces sería el receptor de rianodina es el que permite la salida del calcio desde el retículo sarcoplásmico hacia el citosol. Son conceptos que se parecen pero son distintos. Ok, está bien. Profe, disculpe, yo ¿Alguna tengo duda una con...? duda. Ajá. Ahí justamente en Ajá. esa parte. En la fase de despolarización rápida, o sea, Uh-huh. cuando es la parte que no sé cómo explicar esta parte, es que lo leí y no entendí. Cuando se está dando la despolarización mediada por los canales de sodio, ¿también están activos los canales de calcio? Todavía no. Los Porque canales de calcio se van a... Ajá. Me explico. Para que el canal de calcio voltaje dependiente se active, tiene que, o sea, se active por completo, tienen que haberse inactivado los canales de sodio. Es un proceso secuencial. Primero se activan los canales de sodio, se despolariza el potencial de membrana, y una vez que se despolariza, que se alcanza un valor cercano al potencial de equilibrio del sodio, se inactivan. Cuando se inactiva ese canal de sodio, entonces se activan unos canales de potasio que son de salida transitoria, que es lo que media la fase 1. Eso permite llevar el voltaje a un punto óptimo para que los canales de calcio se abran. Por lo que esos son procesos distintos. A lo mejor esto ocurre en milisegundos. Esos son cosas que muy difícil de percibir para una persona que para uno que mide la conciencia y el tiempo de forma diferente. Pero
Lo que es importante diferenciar es que una cosa es que se inactiven los canales de sodio, perdón, después de que ocurre la despolarización, y otra cosa es la apertura de los canales de calcio voltaje dependiente, que va a ser principal durante la fase MZ. Profe, ¿y los canales de calcio voltaje dependientes son los que hablamos de que hay unos de corta duración y unos de larga duración? Correcto. Los tipo L son los de larga duración y los tipo T son los transitorios. Profe, pero Que los yo... tipo L están tanto en la fase 2 del potencial de acción de respuesta rápida como en la fase 0 del potencial de acción de respuesta lenta. Solamente que en la fase 0 del potencial de acción de respuesta lenta interviene con mayor, o sea, tiene una mayor intervención los canales de calcio que son transitorios, los ICAT. Ok, sí, profe, yo le hago la pregunta porque yo leí que los de corta duración, los canales de calcio, se activaba a un voltaje de menos, creo que era menos 50, y los de larga duración a menos 30. Ajá, Pero entonces en esa fase no estaríamos ajá, en meseta, estaríamos en despolarización, ¿no? ok. ¿Qué pasa? Vamos a diferenciar un poco lo que es el canal, la función del calcio en el potencial de acción de respuesta lenta y el potencial de acción de respuesta rápida. En el potencial de acción de respuesta rápida, durante la fase 0, el paso desde menos 90 milivoltios a más 30 o a más 15 ocurre prácticamente de inmediato. ¿Se pudieron haber activado los canales de calcio voltaje dependiente? Sí, pero no están tan abiertos, no están en el voltaje ideal. Llegan al voltaje ideal después de que se inactivaron los canales de sodio voltaje dependientes y se abrieron los canales de potasio de salida transitoria, que permitió que el voltaje pasara desde más 15 milivoltios a menos 30. Y allí median principalmente los canales de calcio de apertura, de larga duración, los tipo L. Eso es en el potencial de acción de respuesta rápida. En cambio, en el potencial de acción de respuesta lenta, durante la fase de despolarización, que es la fase 0, se alcanza el umbral que puede ser a menos 50 y allí sí se abren tanto los canales de calcio de transitorios tipo T y los canales de calcio tipo L, ya cuando se alcanza la fase de ya se alcanza mayor la despolarización. Sin embargo, también que es importante destacar que la despolarización del potencial de acción de respuesta lenta tiene un pico que tiene un voltaje menor al del sodio. Porque recordemos que el potencial de equilibrio del calcio es un poco más negativo que el potencial de equilibrio del sodio, que es más positivo. Porque la diferencia y el gradiente de concentración del sodio y del calcio son distintas en ese sentido. Es por eso que son funciones distintas. Sí, durante la fase 0 muy probablemente se activan porque pasamos por voltajes donde se activan. Pero donde se encuentran más abiertos, una mayor cantidad abierta, es durante la fase MZ, en el caso del potencial de acción de respuesta rápida, y durante la fase de despolarización en el potencial de acción de respuesta lenta. Listo, profe, claro. Gracias. De nada. En resumen, aprendan a separar las funciones de cada uno en cada fase. Ok. Ahora, para ver un poquito los ejercicios de electrocardiograma. Ajá, vemos este primer ejercicio. Este es un paciente que, en el caso de este eje, bueno, primero, el ritmo no es sinusal, tiene bradicardia, eso ya lo sabemos. Con el eje. D1 está predominantemente positivo. ABF está predominantemente negativo. La derivación isofásica es D2. ¿Qué nos da esta información? Que el eje de despolarización medio se encuentra entre 0 grados y más 90 grados y que
la derivación que es perpendicular al eje es de 2. La derivación perpendicular de 2 es ABL. Y ABL se encuentra predominantemente positivo. Perdonen, dije que era entre 0 y más 90 y en realidad el eje está entre 0 y menos 90. Permiso, Error de doctor. apreciación. Ujú. Usted está presentando en un teléfono, porque si yo creo que si lo pusiera, si lo Sí, pudiera poner horizontal, o sea, la pantalla horizontal a lo mejor se ve más claro, porque es que aquí se ve demasiado borroso. ok. Pero sí, es que tengo que presentar desde el teléfono porque la computadora no agarra bien internet. Ay, se ve Ya lo mucho puse mejor. horizontal. Mejor. Sí, sí, Ok, gracias. perfecto. Listo. Considerado para futuras ocasiones. Gracias. Ok. Ajá. Vuelvo y repito. D1 predominantemente positivo. ABF predominantemente negativo. Por lo tanto, el eje se encuentra entre 0 y menos 90 grados. Ahora, como el eje se encuentra entre 0 y menos 90 grados, tenemos que encontrar cuál es la derivación que está perpendicular. Y en este caso, en este paciente, es D2, porque D2 tiene una onda predominantemente positiva y predominantemente negativa de amplitudes muy similares, prácticamente iguales. Entonces, como D2 es la derivación isodifásica, significa que D2 es la derivación que está perpendicular al eje. Y la derivación que es perpendicular a D2 es ABL. Como ABL es la derivación que es perpendicular a D2, entonces hay que ver cómo está ABL para saber cómo está el eje. ABL está predominantemente positivo. Entonces, si el eje se encuentra entre 0 y menos 90, el eje al que corresponde el eje es ABL y se está acercando a su electrodo positivo porque la derivación es predominantemente positiva, entonces el eje de este paciente es menos 30 grados. ¿Cómo llegamos a eso? Porque el cuadrante donde está entre 0 y menos 90 y por el valor positivo de el eje de ABL que es menos 30. ¿Ok? Vemos este. Es un paciente que no cumple con criterios de ritmo sinusal por otros motivos, pero D1 está predominantemente positivo. ABF está predominantemente positivo. Entonces ya con eso podemos determinar que el eje se encuentra entre 0 y menos 90 grados. Ahora hay que buscar la derivación perpendicular, que es la isodifásica. De las 6, hay 2 derivaciones que tienen cierto grado de que son bifásicas. D3 y ABL. De esas dos, ¿cuál voy a escoger que es la más isodifásica? D3. Porque D3 tiene una onda positiva y una onda negativa que su valor, la suma de ambos valores se acerca más a 0 que en el caso de ABL, donde la onda positiva es un poco más amplia que la onda negativa. Entonces, si D3 es la derivación perpendicular al eje, entonces la derivación que corresponde al eje es ABR, porque ABR es la derivación que es perpendicular a D3. ABR se encuentra predominantemente negativa, por lo que se está alejando del electrodo positivo de ABR, que se encuentra en menos 150, y se está acercando hacia donde está el electrodo negativo. Y el electrodo negativo de ABR se encuentra en más 30 grados. Y por eso este paciente tiene un eje de despolarización medio del QRS de más 30 grados. Voy con otro ejemplo. Aquí, D1 está prácticamente isodifásica. ABF está muy positiva. Entonces, como D1 está prácticamente isodifásico y ABF está positivo, D1 es la derivación que es perpendicular a ABF. Y como ABF está predominantemente positivo, significa que el eje de despolarización medio se acerca hacia el eje positivo de ABF, que es más 90 grados. Entonces este paciente tiene un eje de despolarización medio de más 90 grados. Y en un principio pareciera que cumple con los criterios de ritmo sinusal. Pareciera. Ok, aquí este otro. D1 está predominantemente positiva.
ABF está predominantemente negativa. Entonces sabemos que el eje se ubica entre 0 y menos 90 grados. Ahora, como el eje se ubica entre 0 y menos 90 grados, entonces hay que buscar la derivación isodifásica. Hay dos candidatos, ABR y D2. De esos dos candidatos voy a decidir ABR. ¿Por qué? Porque ABR tiene una diferencia entre la onda positiva y la onda negativa que es más cercano a 0 que D2. En D2, la onda negativa es un poco mayor en amplitud a la onda positiva, que me da una sumatoria que no es igual a 0. En cambio, en ABR, esa diferencia es menor. Si bien la onda negativa es más prominente que la onda positiva, la diferencia me impresiona que es menor. Por eso voy a decir que es ABR. ABR es la onda isodifásica. Entonces, como es la onda isodifásica, tenemos que buscar cuál es la derivación perpendicular a ABR. Y la derivación perpendicular a ABR es D3. D3 se encuentra predominantemente negativa. Y como el eje se encontraba entre 0 y menos 90 grados, y la derivación D3 se encuentra predominantemente negativa, significa que el eje de despolarización medio del QRS se acerca más hacia donde se ubica el electrodo negativo de D3. Y el electrodo negativo de D3 se ubica en menos 60 grados. Por lo que este es un ejemplo de un paciente que tiene una desviación izquierda del eje. Ahora bien, ¿cómo sé que tiene una desviación hacia la izquierda? Porque además tiene lo que se llama un bloqueo de rama derecha de las DGIS. Tiene patrones del QRS que se denominan RSR', que es lo que se ve como un conejito, sobre todo en las derivaciones de D1 y D2. Es por eso que les está desviado, porque como no está conduciendo a la derecha primero, sino que está conduciendo primero a la izquierda, vemos que el eje de despolarización se está desplazando más hacia la izquierda, que es donde conduce primero, donde tiene menos interferencia. Luego, cuando se va, ya cuando permite que se conduzca hacia el lado derecho, disminuye. Y es por eso que vemos ese otro pico. Claro, no me interesa que ustedes me digan que esto es un bloqueo de rama derecha de las DGIS, pero sí me interesa que me digan que les está desviado, porque está por fuera del rango normal, que es entre menos 30 a más 90. Y justamente, ¿cómo llegamos a eso? Porque está en ese cuadrante entre 0 y 90 grados por cómo está D1 y ABF. Hasta ahora, ¿me siguen? ¿Quieren que repita algo en particular de esta parte? Doctor, yo le quisiera Oh, preguntar si, es normal para determinar si está. A ver si lo podía volver a repetir, por favor. A ver, ¿puedes volverme a repetir la pregunta que la escucho un poquito entrecortada? Usted dijo que había un rango específico de los ángulos para determinar si está desviado o no. Quería saber cuál era. Ajá, que es menos 30 grados a más 90 grados. Que también lo puedes encontrar en la lámina donde dicen los valores normales. Pero el eje normal está entre menos 30 grados a más 90 grados. Gracias. doctor, quería preguntarle si usted no tiene por casualidad estos ejercicios resueltos, o sea, de forma que pueda ver... No los tengo resueltos. Me explico. Ah, ¿Por qué no los tengo resueltos? Porque la idea original del ejercicio era que uno como estudiante los iba resolviendo y uno llegaba al seminario ya con ciertos ejercicios resueltos y justamente como que se iban resolviendo en el seminario. Pero también la idea de tener el ejercicio así es que justamente ustedes lo puedan ir resolviendo y, bueno, tienen una duda con el ejercicio, les da de una forma y les debería dar de otra. Entonces ahí es cuando me pueden escribir al correo o pueden dirigirse a los preparadores también. Justamente es la finalidad del ejercicio. ok, entiendo, gracias. Profe, una duda. Al lado, en esa parte donde tenemos que colocar la frecuencia cardíaca y todo esto, ¿a qué se refiere el trazo? Porque el eje es lo que El estamos trazo, viendo, ¿verdad? claro.
El trazo es lo que yo estaba explicando que, por ejemplo, se ve, por ejemplo, vemos que aquí las ondas T de D1, de B1, perdón, B1, B2, B3 y B4 están invertidas. Ves como hay una inversión de la onda T y cómo el segmento ST se invierte con respecto a las otras ondas. Vemos como, por ejemplo, en D2 y en D2 y D3 también está invertida. En D1 se veía como si hay una disminución del segmento ST también, pero muy leve, un infradesnivel, igual en D5. Pero, ¿qué es lo que me interesa? O sea, el trazo es lo que uno describe que son las características, por ejemplo. En este caso es que ahí uno determina que el paciente tiene un bloqueo de rama derecha de las de His, porque justamente vemos que hay complejos de tipo RSR' en B1, B2 y B3, que la onda T está invertida en B1, B2, B3 y B4, por lo que hay una afectación de la cara anterior. Y justamente ese tipo de cosas es lo que uno describe en el trazo. En el caso de un reporte de una historia clínica, lo van a ver es bloqueo de rama derecha de His. Ya. A lo mejor puede decir onda está invertida en B1, B2, B3, B4 y ese tipo de hallazgos resumidos. Pero justamente son morfologías que son anormales. Y eso es lo que explico más o menos en la otra mitad de esa hora de la clase. Ya cuando hablamos de la morfología de la onda P, la morfología del complejo QRS, cómo es la progresión normal de las ondas R en las ondas precordiales. Sin embargo, eso ya se escapa un poquito de, de la finalidad de la materia. Un poquito porque, ¿qué pasa? Si lo ideal sería que ustedes vean cómo es el electrocardiograma fisiológico y entiendan cómo es el electrocardiograma fisiológico para después pasar a los electrocardiogramas patológicos. Pero por eso es que se van como que explicando, bueno, lo normal de la onda P, que es que no puede durar más perdón, no puede tener una amplitud mayor a 2.5 milímetros, no puede durar más de 0,12 segundos. Entonces, sabemos que si una onda P está agrandada en amplitud o tiene una duración mayor, implica de que esa onda P es anormal, no hay una despolarización auricular anormal. Pero, por ejemplo, que sí me interesa que ustedes se sepan, que como la despolarización auricular corresponde a la onda P, si yo veo problemas de la onda P, hay problemas de la despolarización auricular. Por ejemplo, una hipertrofia de las aurículas, porque la masa aumenta de tamaño, hace que o aumente de tamaño la onda, la amplitud, como ocurre en la onda P pulmonar de la hipertrofia de aurícula derecha, o la onda P mitral, que justamente se ve como dos bulticos, porque justamente la aurícula izquierda está representada por el segundo bultico. Ese tipo de cosas a ustedes clínicamente les ayuda muchísimo, pero no es la función de la materia de fisiología que ustedes vean eso con tanto detalle. Me interesa que lo sepan, que lo conozcan para sus vidas, pero no es lo que les voy a evaluar en el examen, que me digan cuál es el valor de una onda P normal. Pero sí me interesa que me sepan describir los criterios de ritmo sinusal o a qué proceso se puede ver el trastorno de un guión, por ejemplo, o dónde voy a buscar qué. Porque ese tipo de pensamiento lógico es lo que ustedes van aprendiendo en este nivel. Ya después van construyendo más y esa es la idea. Por ejemplo, si yo les pregunto si hay una alteración del ion potasio, ¿dónde busco la alteración en el electrocardiograma? ¿En la onda P, el complejo QRS o la onda T? La onda T. Exacto, porque la onda T corresponde a la repolarización y por lo tanto trastornos del potasio van a llevar a trastornos de la repolarización. En cambio, si yo quiero buscar una alteración del nodo atrioventricular, ¿dónde la busco? ¿En el intervalo PR o en el intervalo QT? Auriculoventricular.
El nodo atrioventricular o auriculoventricular, nodo AB. Sí. Si el nodo AB está trastornado, ¿dónde busco la alteración? ¿En el intervalo PR o en el intervalo QT? No, en PR. En el PR, En el porque QT. justamente el intervalo PR, No. ¿Por qué en el PR? porque el intervalo PR es el que representa el proceso desde que se despolariza la aurícula a que se despolariza el ventrículo. Y justamente el nodo AB, la función es el retraso fisiológico. Si el retraso fisiológico está alterado, va a haber una alteración entre que se despolaricen las aurículas a que se despolaricen los ventrículos. Si el retraso fisiológico está prolongado, por ejemplo, cuando hay un bloqueo AB de primer grado, el intervalo PR se prolonga. Dura más de lo normal, que lo normal es 0,12 segundos. En cambio, en los síndromes de preexcitación, como el nodo AB está enfermo, lo conduce muy rápido. No hay un retraso fisiológico casi. Entonces, el intervalo PR se acorta. Es ese tipo de razonamiento que me interesa que ustedes conozcan. ¿Ok? Ok. Igual, si ustedes quieren que algún día en la vida repasemos morfología del electrocardiograma, con mucho gusto lo hago, pero ya sería como algo extra. Bueno, yo creo que ya hemos visto bastante para el repaso. ¿Alguna pregunta final antes de terminar? Doctor, en el chat le habían puesto algo ahí, pero Ok, voy a revisar el chat rapidito. Ajá, hay dos dudas. Sí, las fibras de Purkinje son como el tercer marcapaso, o inclusive el cuarto, dependiendo de, de cuántos marcapasos se consideren, pero sí, justamente las fibras de Purkinje y el haz de His también tienen como que esa actividad marcapasos y justamente por eso es que, porque expresan esos canales IF. Y con respecto a lo del nodo atrioventricular, que sí, el retraso nodal, el tiempo es como muy variable. Por lo general es de 0,1 segundos prácticamente, porque pasamos de 0,02 segundos que se despolarizaron casi la totalidad de las aurículas a 0,12 segundos que llegó el impulso cardíaco a las de His. Y de allí pasa a sus ramas, a las filas de Purkinje y a la masa ventricular. Entonces sí, pero no me interesa que se sepan ese valor porque eso es algo que más se mediría desde el punto de vista electrofisiológico. Me interesa que se sepan más el valor del intervalo PR porque eso es lo que clínicamente a ustedes les dice si ese retraso fisiológico está aumentado o no. Ajá. Y con respecto al análisis del intervalo QRS, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que si la despolarización ventricular dura demasiado tiempo, es que hay una parte de los ventrículos que no está conduciendo bien, que es lo que se ve en los bloqueos de rama de haz de His. ¿Qué pasa? El haz de His y las ramas representan la parte del sistema de conducción cardíaco que lleva el impulso a los ventrículos, por lo que si hay problemas del haz de His o problemas de alguna de sus ramas o alguno de los fascículos, es que entonces se van a manifestar primero en el intervalo QRS. Lo primero que se ve es que el QRS aumenta de duración. Entonces, en vez de durar lo normal, que dura hasta 0,11 segundos, algunas literaturas inclusive lo llevan hasta 0,8, algunas inclusive hasta 0,04. Justamente si el QRS está demasiado prolongado en el tiempo, un QRS ancho, habla de que no hay una conducción ventricular adecuada porque las de His o alguna de sus ramas no está funcionando.
Es por eso que, a diferencia del bloqueo triventricular, que uno revisa el intervalo PR, para los bloqueos de rama de haz de His, justamente uno revisa el intervalo del QRS. Si está prolongado, por lo general un intervalo de 0,12 segundos, por ejemplo, 3 cuadrados pequeños, 3 milímetros, ya habla de un bloqueo de rama de haz de His. Eso responde... ¿Eso responde a la pregunta? Creo que esa persona no tenía micrófono, pero sí quedó Ok. claro. Ok, perfecto. Bueno, igual cualquier otra cosa dejo mi correo a la orden. Cualquier cosa si necesitan de no, se los puedo pasar a los delegados. Y bueno, mucho éxito, descansen y nos vemos mañana. Listo, gracias, doctor. Hasta luego.